En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, te suplicamos que la luz de tu divino Espíritu nos ilumine a todos, para que este compartir de preguntas y respuestas sea para la gloria tuya y salvación de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Por aquí tenemos la primera pregunta. ¿Quién va a preguntar? Aquí, venga, acérquese. No hay preguntas tontas. Puede ser que haya tontos que no pregunten, pero preguntas tontas no hay. Padre, mi pregunta es, si aparece en la Biblia un capítulo, el versículo, donde podamos saber cuándo un alma es liberada del purgatorio. Eso no existe en la Biblia. Nosotros oramos por fe y confiamos en Dios y pedimos a Dios, porque está escrito en primera de Juan 5:16 por allá, que podemos orar para que Dios le dé vida, pero no dice en qué momento lo va a hacer o que nosotros podemos dar cuenta cuando lo haga. Búsquenlo cualquiera, utilice la suya o utilice la de ella. Esta es la Reina Valera, ¿no? Sí, usted trabaje con esa. Sabemos que hay que orar por ello y Dios le dará vida si no ha caído en el infierno, ¿no? Pero si cayó en el infierno, pues ya no se salva. Pero no podemos decir en qué momento salió el alma del purgatorio, eso no. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Allí dice que hay dos clases de pecado. Un pecado que lleva a la condenación, que no hay alternativa. Y hay otro pecado que nos lleva a la muerte. Hay que orar por esa persona para que Dios le dé vida. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si ha cometido un pecado que no sea de muerte, puede pedir y Dios le dará vida. ¿En qué momento? No sabemos. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces ahí dice que Dios le dará vida, pero no sabemos, no dice en qué momento. Usted y yo podemos detectar eso, ¿no? Bueno. Buenas, ¿cómo está, Padre? Muy contento con su presencia aquí en Los Llanos, el estado Guárico. En nombre de mi parroquia, Guardatinaja, hemos venido con ese gran amor y afecto en conocerlo. Soy seguidor suyo, discípulo suyo, estudio la palabra y he puesto en práctica lo que he aprendido, porque la palabra dice que no seamos olvidadores, hacedores de la palabra olvidadizos, sino hacedores de ella, que no seamos oyentes. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente, Padre. ¿Puedo predicar el Evangelio de casa en casa, como Dios nos manda, llevar el Evangelio a toda criatura, aún no viviendo yo lo que practico, o sea, lo que predico? O sea, un ejemplo, que yo enseñe no fumes si yo fumo, no bebas si yo bebo. Es malo vivir en adulterio y yo no he contraído matrimonio. ¿Puedo llevar el Evangelio y predicar el Evangelio con fe, aún no sintiéndome como limpio para hacerlo? Claro que sí. No tiene la misma efectividad. No tiene la misma efectividad, pero eso vale. Y Jesucristo, vista eso, dice en Mateo capítulo 23, versículo 1, que hay personas que hacen eso. Y que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si ellos dicen una cosa y no lo hacen, pues nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos, sino que tenemos que hacerle caso a lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. Mateo 23, 1. ¿Lo tiene? Aquí está.
Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Lo que diga el maestro. Ya, ahí está listo. Bueno, Padre, es normal lo que yo he visto, y siempre usted, bueno, en sus videos, de tantos miles de videos que he visto suyos, no está de acuerdo. Pero quiero que también los hermanos, a través de esta pregunta, ellos también oigan que si es normal o no es normal la pregunta que le voy a hacer sobre el sacerdote, cosa que personalmente yo no estoy de acuerdo como cristiano católico, cobre una misa, le ponga precio a una misa, cobre un bautismo, cobre un matrimonio. Tal vez con alfombra roja vale tanto y sin alfombra roja vale menos. Cobre para la confirmación, para la comunión de nuestros hijos. Quisiera saber algo sobre su respuesta. Voy a tratar de responderle, pero antes de responderle, agregarle un poquito lo anterior para que no me quede así tan... Lo normal sería que nosotros fuéramos a predicar y lo que decimos con palabras lo llevemos a la obra. Siempre nos va a ser difícil, pero siempre que vayamos a predicar vamos a tratar de vivir lo que predicamos. Es el deber ser. Si no soy capaz de predicar, de vivirlo, pues al menos lo predico. Bueno, ahora sí a la pregunta que me está haciendo. La pregunta que me está haciendo, hay un problema. No se ha logrado diferenciar entre lo que es la ayuda a la iglesia y un sueldo, un estipendio. Bueno, o mejor, un estipendio de cobrarle a la gente. Hace falta formación en la iglesia. Por la falta de formación, la gente no se da cuenta la necesidad que hay en la iglesia. Y como no se da cuenta de la necesidad de la iglesia, cuando el sacerdote pide la ayuda, entonces se dice, se está cobrando una misa, se está cobrando un bautizo, se está cobrando un matrimonio, cuando de verdad nunca hay dinero para pagar una misa, eso no, nunca hay dinero. Pero también por falta de formación, el sacerdote se le olvida que Dios es el que nos alimenta y nos cuida y que debería aclararle a la gente y decir, esto es un estipendio. O sea, si usted puede darlo, lo da, y si no puede darlo, no lo da. Que es el deber ser. Y el Papa lo ha pedido, lo ha recalcado. Pero el sacerdote es humano. Y el sacerdote dice, ajá, y si yo le digo, si usted quiere, no, si usted puede lo da, y si no puede no lo da, y si no da nada me quedo yo sin nada, y cómo voy a pagar esto, y cómo voy a pagar aquello. Entonces queda en un problema. Ahí es donde yo voy a dirigir este mensaje a los sacerdotes. Yo también soy sacerdote. Yo también he pasado por ahí. Yo también he tenido esa pelea interna. Le digo a la gente, este es el estipendio, o le digo a la gente, dé lo que usted pueda. El estipendio es dé lo que pueda. O le digo, usted tiene que pagar esto, si no, no le hago el matrimonio, o no le hago la misa. Yo también pasé por ahí. Pero cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, y me dice que yo tengo que confiar en Dios, se llama divina providencia, que Dios no me va a abandonar, que Dios no me va a dejar morir de hambre. Yo quise ponerlo en práctica. Y yo tenía
yo trabajaba con un párroco, me ordené, me mandaron de vicario. El párroco me daba de ayuda 60 bolívares. Y 60 bolívares costaba el pasaje de ida y vuelta a mi casa. Y yo iba una vez al mes a mi casa. Y 60 bolívares me daba al mes. Solo para ir y venir, más nada. Yo no tenía carro. Y yo tenía que comprarme mis cosas. No tenía nada. A mí me provocaba en cada misa ponerle una cantidad, un estipendio, pero yo tenía que comprar carro y tenía que comprar la cosa. Pero yo decía, no. Y de paso, a veces cuando alguien llegaba y me daba, por ejemplo, padre, mire qué tiene para que se compre algo más. Yo decía, aleluya, por fin me llegó algo. Pero eran como adivinos. Pero cuando yo llegaba y guardaba la plata allá, al rato llegaba uno, padre, sabe que mi hijo está enfermo, necesita una medicina, ¿cuánto le vale? Exactamente lo que me habían dado. Ah, bárbaro. Pero yo hacía un acto de fe, yo le decía, Señor, no entiendo nada, pero tú dices que me vas a bendecir si yo doy, me vas a dar el 100 por 1. Tú me vas a alimentar, me vas a cuidar, alimenta a los pájaros, viste las flores, yo valgo más que ellas. No entiendo nada, pero voy a creer. Y hacía un acto de fe y agarraba la platica, no le daba la plata, yo no era tan tonto. Iba y le compraba la medicina y se la daba. Y no miré nunca miraba que encontraba lo que yo quería, lo que yo necesitaba. O me necesitaba un carro. Me cambiaron de esa parroquia como a los 2 años. Me mandaron para otra parroquia más pobre que esa. En esa pues había que darle la colaboración al obispo. Donde yo iba, el obispo tenía que dar una colaboración para que el cura no muriera de hambre. Y era de misión. Y un buen día me regalaron un carro. Oh, para ese tiempo una Samurai. Una Toyota Samurai, todoterreno, para yo ir por todos los lugares. Y yo dije, te la vacilaste. Desde que me ordené nunca he cobrado nada. Siempre le he dicho a la gente lo que quiera dar. Y resulta que me he llevado casos. Por ejemplo, una vez llegó una señora muy rica, familia del que se murió presidente de la República. Como yo era párroco de allá, de Sabaneta Marinas, yo sabía que tenía plata. Y tenía la tentación y me dijo, padre, quiero una misa para mí solita. O sea, para mis muertos solamente. Y yo le dije, Jesucristo no murió solamente por el muerto suyo. Si hay otras personas que necesiten la misa, yo también lo anoto allí. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo no estoy vendiendo misas. Me dijo, padre, ¿qué tal? Una gran cantidad de plata. Eso era como $500,000 de bolívares en aquel tiempo. Se me abrieron los ojos. Casi que le digo, sí, claro. Pero yo dije, no, yo no vendo misas. Pero ni por eso, padre, le dije, yo no vendo misas. Pero entonces, ¿qué hago yo? Yo le anoto la intención y le celebro la misa. Si no llegan más, está bien. Si no llegan más, se la celebro ella sola. Si llegan más, tengo que celebrar lo demás. Dijo, no, así no, tiene que ser solita. Le dije, no. Dijo, entonces no me va a celebrar la misa. Le dije, sí, le voy a celebrar la misa. Sí, se la voy a celebrar. Pero solita no. Entonces no le pago. No me pague, yo le celebro la misa de gratis. Si usted no tiene plata, si usted no puede, o si a usted no le da la gana, no me la pague. Arriba hay un Dios que por abajo mira, Él sabe que yo necesito, Él no me va a dejar morir de hambre, yo le celebro la misa. Digo, pues si así es, anótela y que Dios le pague, pues yo no le voy a pagar. Y se fue. Y yo le celebré la misa. Y vino otra poca gente a anotar misa y lo que daban era $1, $2. Y nada, y no había entrado nada. Y yo celebré esa misa y fue la misa que menos estipendio dieron, menos ayuda.
Y yo sumaba, restaba, multiplicaba y dividía en nada. Ya domingo en la noche, ya para irme a dormir, domingo en la noche, ya que iba a acostarme, tocaron la puerta. Era el cieguito, un cieguito del pueblo. Los gusanos le habían comido todos los dos ojos y los gusanos se le miraban por aquí, por esto se le miraban por aquí. Se lo comían en vivo, se lo estaban comiendo. Y era un pobre, todo el mundo le daba comida. Y llegó él y me dijo, padre, vengo a traerle una ayuda. Le dije, no, yo soy quien tengo que darle una ayuda a usted. Venga, dígale a mi hermana que le dé algo. Dijo, no, yo le voy a dar una ayuda a usted. Y usted no me puede decir que no, porque Dios me va a bendecir a mí por lo que yo le dé a usted. Le dije, no, pero dijo, usted no me va a robar la bendición de Dios. Sacó una gran cantidad, como 100.000, no, algo así. Y yo le dije, no, qué bárbaro. Dijo, no, es eso, lo doy para la iglesia. No me diga que no. Le agarré y dije, Señor, increíble. Esta gente no dio nada, tenía plata. No tiene nada y viene y me dice que no le robe la bendición. Y yo pensaba que nadie me iba a dar nada. Agarré y dije, bueno, está bien, esto es para los pobres. Y agarré y se lo di a los pobres. Y el Señor emocionado después me dijo, Padre, gracias. Dios me multiplicó lo que le di a usted. Y yo dije, no, bárbaro, qué bonito vivir así. Y comencé a vivir así. Nunca jamás le he puesto presión. Siempre le he dicho a la gente lo que usted quiera. Le confieso algo. Nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido incluso para ayudar a los demás. En ese Dios que yo creo es el Dios de la divina providencia. Y así de sencillo vivo libre. Los protestantes, ustedes ven que los protestantes buscan decir que yo cobro. Por eso donde voy, pregúntenle a los padres si les he dicho que cobren. No, lo que la gente quiera, dar. Hay sacerdotes que a lo mejor dicen, no, pero hay que pagar esto, hay que pagar aquello, y nosotros cobramos. Ya cobraron, ¿qué vamos a hacer? Pero no me gusta, porque yo confío en la divina providencia. No dieron nada. En otro lugar me darán algo. O cuando yo necesite, Dios me lo dará. Así voy yo. Y los protestantes están pendientes a ver cuando yo digo, voy a cobrar tanto, ahí se mueren. Yo no voy a cobrar. Entonces, es falta de convicción de saber que hay un Dios que se preocupa por mí, que Él me va a ayudar en el momento que yo necesite, Él me va a tender la mano. Pero también es falta de formación al pueblo, de decir, tienes que colaborar con la iglesia, porque el sacerdote, ¿de dónde va a sacar? El maestro le pagan, al abogado le pagan, al doctor le paga, y al cura, ¿quién le paga? Dicen los chavistas, le paga el gobierno. Ay, sí, ay, qué generoso el gobierno. Entonces, es ver que tenemos que trabajar en la parte espiritual. Y yo le doy un consejo a los sacerdotes. Hagan lo que yo hago, a mí me ha ido bien. Yo les digo, el estipendio es este. La diócesis siempre da un estipendio. El estipendio para el matrimonio es esto, el bautizo es esto, para la misa esto, es el estipendio. Si usted puede y quiere darlo, ahí está. Si no, yo le celebro la misa, yo le bautizo, yo le caso, no hay ningún problema. Queda la conciencia suya. Unos no dan nada, otros dan más. Siempre que yo he dicho no cobrar, me dan más que si cobrara. Cuando usted sea cura, agarre ese consejo. No le entiendo nada, tiene que venir aquí. Muchas veces les cuesta dar la colaboración en la misa, pero se beben una caja de cerveza un fin de semana. Y muchas veces en el matrimonio dicen, me están cobrando para casarme porque me están pidiendo $50, pero sí hacen un fiestón que les vale más de $2,000. Entonces se trata es de ser conscientes de que en la iglesia hay necesidades y que también todo lo que ellos usan como sacramento, el vino, las hostias, el aceite, todo lo pagan.
Antes al sacerdote no le cobraban casi nada. Ahorita le cobran casi todo, ¿verdad? Casi todo. Pero bueno, de todas maneras, es lo que dice la hermana. Se gasta en licor. Hablemos de un matrimonio. Se gasta en alquiler, se gasta en adornos, se gastan en flores. Y gran cantidad. Si lo comparamos con los $50 que dice la hermana que cuesta un matrimonio, por decir algo, yo tampoco sé, mamita, yo tampoco cobro, entonces yo tampoco sé. Entonces, si lo comparamos con eso, no es nada. Pero sí podría yo decirles algo. Está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Es un consejo, si lo quieren agarrar, lo agarren, si no, usted verá si lo votan. Pero es un consejo para que ustedes sean, en secreto, para que sean millonarios. Millonarios. Versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Escucharon? ¿Cómo dice aquí? Mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Traducido al castellano, el que es tacaño se morirá arruinado, con plata en el banco, pero el día que se le devalúe, se quedará sin nada. O el día que se muera, se lo disfrutará el mozo con su mujer. Oh, no. El que tacañamente cosecha, ¿cómo es? Que tacañamente siembra, tacañamente cosecha. Sigue. Cada uno de cómo, No, cada uno de dar, de no ser tacaño, de soltar. Cada uno de, cómo propuso en su corazón, no con tristeza, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. no, necesidad o mezquindad, ¿cómo era? No, aquí dice necesidad. ¿Necesidad? Sí, ¿Cómo dice esa aquí traducción. cómo dice la traducción? Cada cual según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, Así me gusta más. No de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. bárbaro será esto, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la gente no lo sabe? Por falta de formación. Dios ama al que da con alegría. Cuando ustedes dan la ofrenda, ¿le dan con alegría? Cuando ustedes le dan la ayuda a los pobres, a los necesitados, ¿la dan con alegría? Sigue. Y poderoso es Dios Divina providencia. Y poderoso es Dios, divina providencia, para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. les aseguro que eso es así. Dios me lo ha demostrado en mi vida. Nunca he cobrado nada y no cobraré. Pero he tenido para comer, he tenido para darle a los pobres, he tenido para ayudar a la gente, he tenido más de lo que he pedido, de lo que he necesitado. Eso sí, no tengo nada en el banco, porque así como me llega,
lo doy. Y es un juego. Dame que yo te daré y así la vida es más bella. Dios me pide que yo le dé y Él me da. Y yo le doy en el pobre y Dios me da a mí, me da más. Y entonces es una belleza, es una hermosura, porque Él me da al punto que le confieso algo, yo tengo tiempo que no me compro algo para mí. Todo lo que ustedes ven que tengo, me lo dan. No he comprado nada. Le digo un secreto, ni la ropa interior. Y yo he viajado a todos los países que he podido viajar. ¿Y saben algo? Que llego a un país X o a un aeropuerto X y voy a comer y no tengo, digo, ay, no traje plata, pero voy a comer. Cuando me acerco allí, aparece alguien y me dice, padre, ¿me deja y le brindo la comida? Te la vacilas, Señor. Y de repente, o si no tengo algo allí y voy a pagar y me dice alguien sonriente, padre, ya pagué su cuenta. Ni lo conozco, estoy en un país extraño. Viajo el mundo entero, no gasto ni un bolívar. Porque el Señor me lo ha prometido y Él lo cumple. Y Él lo cumple. Decíamos que ayudábamos 2,000 personas diarias en la pandemia dura fuerte, dándole comida. Y a veces me decía mi hermano, para mañana no hay nada. ¿Y qué le vamos a dar de comer a la gente? Yo le decía, arriba hay un Dios que para abajo mira, Él sabe lo que necesitamos. Sí, pero esperemos. Eso era diciéndole yo a él así y sonando el teléfono. Miraba el mensaje y le decía, escuche la respuesta. Dios lo escuchó, aquí está la respuesta. ¿Cuánto es que necesitábamos? Tanto, mira, ahí dice exactamente lo que usted estaba diciendo. ¿Es o no es? Y le pasaba el mensaje, léalo. Ni más ni menos. Así vivimos nosotros. Y ayudamos a la gente. El día que pasen por allá por La Pedrera, por Puerto Nuevo, por allá por el Táchira, en la frontera con Colombia, donde atendemos a la gente, vayan y miren a ver si es verdad o mentira. No entendemos cómo, pero sí entendemos que hay un Dios que se la vacila, que se preocupa por mí. 1000 historias le podía contar, pero una de tantas, estando yo en Sabaneta, cuando le decía que estaba de párroco allá y no tenía nada, un día me vine para San Cristóbal y eran las 7 de la noche y por la carretera, llegando a la entrada de un pueblo que se llama El Piñal, ¡pum!, se explotaron los cauchos del carro. Estaban lisitos y se explotaron los 2 cauchos del carro. Y yo estaba bien lejos de la parroquia y bien lejos de San Cristóbal. Y yo me ahorillo y cuando me ahorillo suena el teléfono. Me llama un señor y me dice, padre, soy fulano de tal. Hola, mi hermano. Hacía 3 años que nos habíamos visto. Padre, llamaba para preguntarle cómo están los cauchos de su carro. Le dije, vagabundo, ¿dónde está? Salga para verlo, ¿dónde está? Me dijo, no, yo estoy aquí en Barinas. Le dije, no, usted está escondido, ¿dónde está? Dijo, no, padre, en serio, yo estoy aquí en Barinas. ¿Por qué? Le dije, porque se me acaban de explotar los cauchos del carro. Dijo, no, padre, yo estoy aquí en Barinas, solamente que pensé en usted y dije, ¿cómo estarán los cauchos del padre? Le dije, se me acaban de explotar. Dijo, no hay ningún problema, hay un pueblito por ahí cerca. Le dije, sí, aquí está en el Piñal. Dijo, vaya, pídelo, yo los pago. Yo lo pedí y ya los pagó, dije, allá. Saquen cuenta, sumen, resten, multipliquen y dividen. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios a quien yo le sirvo. No me abandona, no me deja solo, me acompaña. Pero eso es difícil, porque siempre va, pero es mañana y hoy no tengo nada. Y si no me ayuda, pero yo ya sé, no me mato la cabeza. Pues si no me ayuda, es que no era necesario. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues listo.
Entonces a los sacerdotes nos falta la experiencia de la divina providencia. Y a los fieles les falta la experiencia de creer en la palabra de Dios para ser generosos en el dar. Otra preguntita, pues. Buenas tardes, Padre. Mi pregunta es la siguiente. Si tanta información que hay en la Biblia de la Virgen María, ¿por qué la Santa Sede no ha hecho más formación, talleres para los que no saben o los que no sabemos de esto, se propague más esta información y que ese odio, así como dicen los hermanos no protestantes, tienen hacia la Virgen María? Esa pregunta sí está complicada porque yo no trabajo en la Santa Sede. Mire, no sé cómo hacerlo para no herir, para no presumir, para que no me entiendan mal. Es que está difícil, la pregunta está como la pregunta que le hacían a Jesús. Así que si digo una cosa la van a tomar mal y si digo otra la toman a mal. Entonces, ¿cómo hago yo? Voy a tratar de decirla con toda la sinceridad, tratando de no herir a nadie ni molestar a nadie. La Santa Madre Iglesia Católica tiene la doctrina más pura que Cristo ha dejado y es de todas las religiones en el mundo la única que tiene su doctrina sustentada en las Sagradas Escrituras. Ninguna secta protestante en ninguna parte del mundo tiene sustentada su doctrina en la Sagrada Escritura. Es más, muchas sectas no tienen doctrina. Las sectas lo que hacen es atacar la doctrina de la Iglesia. ¿Qué enseña la Iglesia sobre María? Que María es virgen. ¿Qué enseñan ellos? Que María no es virgen. Entonces atacan, pero no tienen doctrina. ¿Qué enseña sobre el Papa? Que el Papa es el vicario de Cristo, el Papa es la bestia. Atacan al Papa. ¿Qué enseñan sobre la Iglesia? La Iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, la Iglesia es la gran prostituta. O sea, ellos no tienen doctrina. Ellos lo que hacen es mirar la doctrina de la Iglesia y atacar la doctrina de la Iglesia. Pero no tienen doctrina. La doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en la Sagrada Escritura. En los primeros padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, expusieron la doctrina de la Iglesia Católica, la expusieron con fundamentos bíblicos, porque tenían que enfrentarse con paganos, con filósofos, con oradores, con no sé qué, gente muy pensante, muy estudiada, pero nada de fe. Y ellos tuvieron que llegar a esa gente inteligente y tenían que exponer la doctrina con la palabra de Dios. Pero pasó el tiempo. Y el Evangelio se extendió por todas partes. Y entonces la gente ya comenzó a creer en el Evangelio. Y no se preguntaba por qué. Solamente los padres educaban a sus hijos, había educación, había formación. La iglesia formaba en la catequesis, los padres formaban en las homilías, educaban, formaban. Y la gente no tenía pregunta por qué esto, por qué aquello, la gente solamente creía. Así pasó el tiempo. Hasta que llegó Martín Lutero. Y Martín Lutero entonces comienza a atacar a la iglesia, a refutar a la iglesia, a protestar contra la iglesia. Se llama protestantes, porque no tienen doctrina, protestan contra la doctrina. Pero no tienen doctrina, protestan. Y comenzó a protestar contra la doctrina. Hace 500 años. La iglesia estaba muy segura, los curas muy seguros, los obispos muy seguros. Tenemos una doctrina sólida, sustentada en la palabra de Dios. Nadie la puede quitar. Todo. Roma es un donde se meten las cosas viejas, ¿cómo es? ¿Un qué? No, donde se guardan, museo. Museo grande, donde está la historia, todo un museo. Toda Roma es un museo del cristianismo antiguo. Y ahí no están los protestantes. O sea, tenemos todas las de ganar. Nunca nos preocupamos, la iglesia nunca se preocupó por salir al paso y decían, los evangélicos no existen, son unos poquitos. Hasta todavía hay personas que dicen lo mismo, todavía. Hay curas que dicen, ¿eso para qué? Esos son unos cuantos evangélicos que hay por ahí. Eso no. Entonces la iglesia no ha despertado, ahí está la respuesta,
La iglesia no ha despertado a la realidad que nosotros vivimos aquí en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, no son las sectas, es el ateísmo. Entonces ellos están más centrados allá. Nosotros no somos quien para que ellos nos atiendan. Entonces, aquí es las sectas. Y los curas todavía estamos diciendo, somos mayoría católicos. Eso no va a pasar nada. Son los mismos evangélicos, siempre llegan los mismos evangélicos para todos lados. No hay una mirada realista de lo que es las sectas protestantes, el ataque que nos tienen y lo que van avanzando. Entonces, todavía no se ha metido en los estudios de seminario la apologética, porque algunos sacerdotes que no saben qué es la apologética, dicen apologética es pelear con los hermanos cristianos, ya está prohibido en la Biblia que hay que pelear con los protestantes, que eso es mentira, eso no está en la Biblia, pero lo dicen porque escucharon por ahí cantar el gallo no había dónde. Entonces todavía no se ha despertado en la iglesia que los protestantes están destruyendo la fe. 500 años llevan y la iglesia dormida. No le interesa. Sin embargo, hay quienes nos hemos interesado, hemos hecho la propuesta. Por ejemplo, en Venezuela, el Concilio Plenario de Venezuela exige, ahí está el Concilio Plenario de Venezuela, búsquenlo para que vean, exige, con respecto, dice la secta, el número 16, que en todos los seminarios se dé la formación de apologética donde los seminaristas conozcan los ataques que hacen los protestantes en la iglesia, conozcan la doctrina de cada uno de ellos y los nombres de cada uno de ellos y en qué se sustenta y cómo defenderse de ellos. Que los grupos de apostolados deben tener la formación para ser capaces de defender la fe. Todos los grupos, la catequesis debe ser con Biblia. Eso está en el documento Concilio Plenario de Venezuela, aprobado por la iglesia en Venezuela, que por cierto tuve que pelear para que lo permitieran. Dios me mandó el concilio y tuve que luchar para que lo aprobaran. Lo aprobaron, pero todavía no le hacen caso. Es un gran problema que tenemos, pero hay otro detalle, que la apologética es exigente. Usted tiene que estudiar. Y en el seminario nos enseña a estudiar leyendo, pero no nos enseña a estudiar memorizando las citas. Los sacerdotes saben defender, saben las ideas, pero no saben los capítulos y los versículos. Y los protestantes lo desarman diciendo, ¿dónde lo dice? No, que no sé. Si usted no sabe dónde lo dice, eso no lo dice la Biblia, eso es invento suyo. Y el sacerdote queda desarmado. ¿Por qué se estrellan conmigo? Porque cuando a mí me dicen, ¿dónde lo dice? Aquí está. Y ¡pum! Se estrellan con la Biblia. Y yo he querido decirle al mundo, a la iglesia, he querido decirle a la Santa Sede, que esto es necesario para nosotros. Pero como allá ellos no tienen necesidad, no ven tanto. Sin embargo, hay varios sacerdotes en la Santa Sede y obispos y cardenales que saben el trabajo que estamos llevando. Y créame, tarde o temprano, Dios los moverá a ellos para que esto se dé. Porque allá hay personas que saben de esto. El secretario personal del Papa Francisco es amigo mío. Él conoce las enseñanzas. Él vino a Venezuela. Él conoció la enseñanza. Le di las enseñanzas grabadas en CD y le dije que lo escuchara y si era posible mostrarle al Papa. No sé si lo he mostrado o no. Un día iba pasando yo por Roma, que me mandaron por allá, iba pasando, estaba cerrado el Vaticano y yo pasaba con esa cara de bobo que tengo yo. Y de repente veo un monje allá, y me dice, hey señor, ¿usted por casualidad de Venezuela? Le dije, sí. ¿Usted sí se parece al padre Luis Toro? Le dije, ese soy yo. No, puede ser. Digo, sí,
soy yo. Dijo, nah, ¿y qué hace por aquí? No, pues yo quería ver el Vaticano, pero está cerrado. Digo, ¿cuál es el problema? Yo soy el sacristán del Vaticano. Si quiere conocer, yo lo llevo. Aquí entre nos, porque eso está prohibido. Me llevó y me mostró todo el Vaticano. Conocí todo por dentro. Y fui hasta la parte de arriba. Y nos tomamos un con café allá en la parte de arriba. No fui a almorzar porque ya los padres en Roma me han invitado a almorzar. Y me dijo, padre, yo veo todos sus videos. Y aquí en el Vaticano muchos lo estamos viendo. O sea que, yo fui a Roma, me dieron la oportunidad de dar una palabrita. Y yo di una palabrita de una de las enseñanzas que había en algunos sacerdotes de 80 países. Y le di una palabrita también sobre esto. Desconocían esto, lo desconocían totalmente. Entonces es algo que va muy poco a poco, pero créeme, a lo mejor yo no lo vea, a lo mejor yo esté muerto, pero créame que esto tendrá que imponerse en la iglesia. Se llama la teología campesina, donde toda la iglesia deberá acudir a esta teología, porque si no, los protestantes van a arrasar. Y necesitamos, no es pelear con los protestantes, es decirles ya, nosotros tenemos toda la doctrina sustentada en las Sagradas Escrituras, aquí está. Y por eso yo no descansaré, no desmayaré de exponerla, donde me dejen. Porque yo soy como el pollo peleta, donde no te dejen, no te metas. Donde me llamen, donde me dejen, allá voy yo. Donde me digan, no, usted lo que hace es pelear con los evangélicos, ay, sí, de verdad, y me voy y echo el bagre para allá. Yo sé, yo no me mato por eso, ni me muero por eso. Pero sí sé que Dios va abriendo campo. Pero soy también un poquito astuto. Como a mí no me dejan, hablo por las redes para que dejen a otro. A otros sí lo dejarán, a mí no. Entonces yo voy por las redes, voy sembrando la semilla. Por allá un laico lo agarrará, otro cura lo agarrará, y a ese sí lo escucharán, a mí no, porque la rabia es conmigo. Entonces agarro a otro. Y muchos se están formando y eso me alegra. Y por ejemplo los de Santa Bárbara, ¿cómo que llama eso? Guardastinaja, que vinieron de tan lejos por allá. ¿A dónde están? Miren, muéstrenmelo ahí, Santa Bárbara de Guardastinaja. Un aplauso para ellos. Vienen de lejos por allá también. Y muchos de ustedes, los que están aquí, me han dicho, padre, yo estoy estudiando y estoy preparándome, ya tengo los temas, incluso uno me mostraba el cuaderno, ustedes no, me mostraba el cuaderno donde tiene tema por tema. Y ya le predican los evangélicos y los pastores no quieren enfrentarse. Sí, esa es la idea. Porque la idea mía, yo sé que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así como le caigo bien a algunos de ustedes, a otros les caigo pero súper mal. Y no les he hecho ningún daño. Y ni siquiera me conocen. Pero ya el diablo hace que brote algo contra ellos. Créame, hermano, que esto en la Santa Sede, un día habrá un boom, una explosión. ¿Alguna pregunta yo? Bien. Padre, yo quiero hacerle una pregunta, aun cuando yo sé la respuesta, pero sé que otros no la saben. Sobre todo cuando los hermanos separados pelean con nosotros, diciendo que la Virgen María tuvo más hijos, sobre todo en el versículo donde le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. Eso causa una polémica muy grande. Yo sé qué significa la palabra hermanos, pero la gente no lo sabe. Entonces yo quisiera que usted nos instruyera con su sabiduría cómo contrarrestar a estos hermanos, haciéndoles saber, porque una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Sí, muy bien, voy a responderle una vez. Ya va. Ya, vamos, ahorita le damos chance. Sí, como tiene que ver con eso, entonces esté pendiente. Si le respondo, pues ya no tiene necesidad de hacer la pregunta. Mire, es algo tan sencillo, pero tan sencillo de explicar y de entender.
que verdaderamente si ustedes y yo prestáramos atención, podríamos darle a los protestantes jaque mate. Ellos dicen que cuando la Biblia dice su madre y sus hermanos, está afirmando que Jesús tuvo más hermanos carnales, porque la palabra hermanos significa hijos de la misma mamá. Humanamente hablando, pareciera que sí es así, pero bíblicamente hablando no es así. Si ustedes aprendieron una sola cita, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, ustedes podrían taparle la boca y reírseles. Mire, aquí dice, los hermanos de Jesús. Y usted podrá ver de que no son hijos de María. Y hay una manera sencilla de darse cuenta que no son hijos de María. Y lo vamos a leer de la Reina Valera para que ellos no digan que está en la Biblia católica. 1 Corintios 15, 5. Hay una manera. ¿Cómo sabemos que no son hijos de María? Carnales. Sencillísimo. Vamos a ver. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice la Biblia que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Si los protestantes afirman que esos hermanos son hijos de María, ni siquiera los mismos protestantes van a creer que una mujer pueda parir más de 500 hijos. Ahí es cuando la persona pensante y que ame la verdad dice, cuando la Biblia habla de hermanos, no se refiere a hijos de la misma mamá. Se refiere a que Jesucristo nos enseñó que todos somos hijos de Dios y que por tanto somos hermanos. Pero no quiere decir que son hijos carnales de María. Ahí está la respuesta más sencilla, concreta, y solamente usted se lo tiene que mostrar a los protestantes y decirle, pregunto, ¿esos 500 son hijos de María? ¿Habrá un loco que le diga, sí? Bueno, ya es problema de él, usted se ríe y se va. No pelee más, porque ya es un terco. Pero así se le tapa la boca a esos mentirosos. Otra preguntita. Con eso les exponemos pero ellos no se quedan solo con eso. En Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice, más tarde, pasado 3 años, esto es el apóstol Pablo que le envía la carta a los de Galacia, y dice aquí, más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Entonces, ¿por qué no especifica en el caso de Pedro, los hermanos del Señor, Pedro, habla de Pedro y especifica Santiago, hermano del Señor? Hace una aclaratoria específica. Porque Santiago es pariente de Jesús y los parientes también se le llamaba hermanos, y eso está en la Biblia, usted mismo lo puede buscar, venga. En Mateo capítulo 27, versículo 56, Mateo capítulo 27, versículo 56, vamos a encontrar la mamá y vamos a ver, Mateo 27, 56. Vamos a ver que por qué Santiago se le llamaba hermano del Señor. 27, 56. Más. No, que ahí no dice Santiago, ahí dice Jacobo. Y vamos a leerla con ella que dice Santiago. En esa dice Jacobo, que es lo mismo. Pero, a ver. Entre ellas, será Mateo, ok. Sí. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Ahí está la madre de Santiago y la de José. ¿Cómo llamaba la madre de Santiago?
María. María. ¿Y cómo llamaba la mamá de Jesús? María. Pues es la misma, dicen los evangélicos. Es la misma. Ya va. Aquí San Mateo dice que al pie de la cruz estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. Aquí está la mamá. Pero ahora le voy a buscar donde están las dos Marías juntas, la Virgen María y esa María. También dicen que eran... Ya va, un momentico. Juan 19, 25. Ahí está la mamá de Santiago, María, que es la madre de Santiago, por eso se le llama hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque eran parientes. ¿Cómo sabemos que eran parientes? Juan capítulo 19, versículo 25. Eran parientes. ¿Cómo lo sabemos? Óiganlo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? María. Con María, la hermana de su madre. Aquí está María, la madre de Santiago, y es hermana de la Virgen María. Por eso a Santiago se le dice el hermano del Señor, porque eran parientes. Eran primos. Parientes. Pero entonces no eran hijos de José. No, era de una hermana de la Virgen María, eran primos. Ahora mira una cosa, ya va. No se me vaya. ¿Por qué? Y ahora mire, si fueran hermanos verdaderos de Jesús, entonces, ¿cómo diría Santiago? Él escribe una carta, Santiago capítulo 1, versículo 1. Él escribe una carta. Él quiere que la gente lo escuche, la gente no lo quiere escuchar. Entonces él se presenta quién es él. Y cuando él se presenta, la gente lo escucha. ¿Y qué dice él? ¿Que es hermano carnal de Jesús, hijo de la Virgen María? No. Santiago 1:1. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús. ¿No dice que él es hijo de la Virgen María o hermano carnal de Jesús? No. Él se presenta, él es siervo de Jesucristo. Ahí está la mamá. Es imposible que dos mujeres paran un hijo. Eso es imposible. Es posible que dos hombres engendren un hijo, salga el uno y entre el otro. Pero que dos mujeres paran un hijo, eso no puede ser. Entonces, por eso se le llama hermano, porque son parientes. ¿Ah? Otra preguntita. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los hermanos protestantes. Las iglesias protestantes están llenas de católicos, lamentablemente, que no estuvieron firmes en su fe y lamentablemente se separaron. Cuando estas personas se van hacia otras iglesias, ellos reniegan o niegan todas las enseñanzas, sacramentos y niegan especialmente a la Virgen María. Entonces, si nosotros desde el momento del bautismo somos hijos de Dios y la Iglesia nos forma a través de nuestras vidas, obteniendo también otros sacramentos, al renegar nosotros de nuestra fe de comunión, ¿cómo va nuestra alma o cómo queda nuestra alma en el momento de la muerte? Si yo renegué de la Virgen María, del plan salvífico de Dios que me enseña la Iglesia, ¿cómo quedan las almas? Me preocupa porque como uno tiene familiares protestantes. Eso es un pecado mortal. San Pablo lo compara con un pecado tan grande como matar a la mamá o matar al papá. Lo compara con uno de los pecados más grandes. Los protestantes no saben que eso es pecado. Los católicos que se meten a protestantes dicen, yo me salí de la iglesia católica y me metí a cristiano. Qué mentira más grande. Dejó de ser auténtico cristiano. Cometió un pecado que se llama apostasía y es un pecado mortal. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. San Pablo va a poner una lista, lo vamos a leer de la Reina Valera. ¿Tiene la Reina Valera, verdad? La Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes. San Pablo pone una lista de los pecados
graves. Lo más grande, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. De los pecados más grandes que considera San Pablo. Va a poner el matar a la mamá, matar al papá, pero va a poner a aquellos que también están en contra de la doctrina de Jesucristo, que se llama pecado de apostasía. Ahorita vamos a ver dónde dice ese pecado. Es un pecado con nombre y apellido, se llama apostasía y está en las Sagradas Escrituras. Pero ellos dicen, me metí a cristiano. Y hay católicos ignorantes que dicen, mi tía se metió a cristiana. Era católica y se salió, ahora es cristiana. Ahí está el nivel de ignorancia que tienen los católicos. Y gente de la iglesia, no estamos hablando de gente de afuera, gente de la iglesia. Mi tía se salió de la iglesia católica y se metió cristiana. ¿Pues quién no se va a entusiasmar a meterse cristiano? Hasta yo me salgo de la iglesia católica y me meto cristiano. Pero si decimos la verdad, que eso se llama pecado de apostasía, y que es un pecado, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, que es un pecado de apostasía, entonces uno dice, no, caramba, porque los protestantes dicen, yo no tengo pecado, yo no mato, yo no robo, pero no dicen, yo tengo el pecado de apostasía. ¿Por qué no lo dicen? Es un pecado. Tiene que ser con micrófono, papá, porque estamos grabando. Venga, porque estamos grabando y no podemos. Es feo, es despectivo, es malo que uno llame a nuestros hermanos separados no iglesias, sino sectas. Yo las considero sectas, pero hay quienes nosotros católicos... Es ignorancia. El que se pone bravo es porque es ignorante. Secta no es un insulto. Secta es un sector. Cuando se dice los hermanos separados son una secta, significa dos cosas, que es un grupito, y segundo, que salieron de un tronco común que lleva 2023 años, la iglesia de Jesucristo, y de ese tronco común salió un pedacito, se llama sector, un sector. Pero el ignorante, que no sabe qué significa secta, se pone bravo y dice un insulto. No se ponga bravo, estudie y sepa que es secta. Secta no es un insulto, es un sector. ¿Usted era católico? Sí. ¿Se metió protestante? Sí. Entonces usted pasó a ser una secta. Se salió del tronco común y se fue a un grupito. A ver. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Vamos a ver, ¿cuáles son los pecadores? Ahí viene la lista. A ver, ¿a dónde metemos a los protestantes? Va, primero. Los impíos y pecadores. No, lo que viene. Primero. Para los irreverentes y profanos. Los que profanan lo sagrado. Irreverente a las cosas sagradas. Es un pecado. Para los parricidas. Los que matan a su padre. Y matricidas. Los que matan a su madre. Miren el nivel de pecado que es la apostasía. El nivel de pecado de los protestantes. Como matar al papá, como matar a la mamá. Y ellos dicen, me metí a cristiano. La ignorancia es atrevida. El diablo ha venido a engañar a la tierra, ¿se acuerdan? Con sus ángeles. Para los homicidas. Matar a otra persona. Para los fornicarios. Los que viven arrejuntados, tienen sexo sin ser casados. Para los sodomitas. Hombre con hombre y mujer con mujer. Para los secuestradores. Los secuestradores, la guerrilla o los grupos de AMPA que secuestran a la gente. Para los mentirosos y perjuros, y para cuantos. Ahí viene, vea la lupita.
Vea el pecado de los protestantes. ¿Y para cuántos? Se opongan a la santa doctrina. No. Léame bien. Ajá, ¿otra vez? Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Oponerse a la sana doctrina es un pecado como asesinar, como matar a su madre, como matar a su padre, como ser secuestrador. Pero la gente nadie se lo dice. Y la gente vive engañada y dice, es que mi tía se metió a cristiana. Entonces dice la señora, bueno, de que se meta prostituta, mejor que se meta cristiana. Pues es mejor que se meta prostituta y no a protestante. ¿No está escrito en Mateo 21:28? Las prostitutas le ganarán en el reino de los cielos. ¿Está escrito? Mateo 21:28. Búsquenlo, tarea para la casa en adelante. Las prostitutas le ganarán en el reino de los cielos. Porque ellas, si tuvieran la oportunidad, se convertirían. Escucharían la palabra de Dios. Pero esta gente no. Entonces, ¿lo quieren leer para darse cuenta si es verdad o mentira? Léanlo. 21:28 en adelante, donde habla que a un hijo le dijo y al otro le dijo, Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él le respondió, Voy, Señor, y no fue. Voy, soy cristiano, voy, Señor. Pero no fue, no hace lo que él manda. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El primero que le dícele Jesús, en verdad os digo. Aquí viene, en verdad le digo. Que los publicanos y las rameras, Las prostitutas, las rameras. llegan antes que vosotros al reino de Dios. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Las prostitutas y los publicanos le ganarán primero en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino Juan a vosotros por el camino de justicia y no creísteis en él. Porque no quieren creer en los ministros de Cristo, en los enviados de Dios. Cometiendo un pecado de apostasía, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 de la Reina Valera. Pecado de apostasía, salirse de la iglesia, dejar la doctrina, la enseñanza de la iglesia, renegar de la fe para seguir a otros hombres que le enseñan otras cosas. Oigan. Pero sabemos que la ley es buena. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Ajá. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, En los últimos tiempos significa eso, postreros tiempos. Atención, atención. algunos apostatarán De apostasía. Algunos cometerán el pecado de apostasía. Apostatarán, renegarán de la fe. Pon cuidado. Algunos apostatarán de la fe. renegarán de la fe. Cuando yo era católico, yo era un idólatra, yo estaba en la iglesia, en la Gran Ramera, apostatarán de la fe, reniegan de la fe. Escuchando a espíritus engañadores. El diablo y sus ángeles fueron a engañar al mundo. Escuchando a espíritus engañadores. Y a doctrinas. Ahí viene. ¿Y qué? Y a doctrinas de demonios. Eso que enseñan los protestantes, según dice la Biblia, son doctrinas de demonios. Y usted dice, mi tía se metió cristiana. Desconocimiento total de las Escrituras. Ignorancia crónica. Ignorancia crónica. ¿Y quién hace que se meta a esas doctrinas de demonios? ¿Quién es?
Espíritu dice claramente que los No, niña, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? No puso el dedo, yo le he dicho ponga el dedo. demonios, doctrinas de demonios, por la hipocresía Mire cómo dice, por la hipocresía de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos. ¿Cómo nos trata la Biblia, no? Nos trata duro. Hipocresía de mentirosos. de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Aquí entonces dice los protestantes, pero nosotros no prohibimos el matrimonio. Que no prohíben los protestantes el matrimonio. Pregúntele a un protestante si se puede casar usted por la Iglesia Católica. ¡No! Prohíben el matrimonio. Y le ofertan que Petronilo, que antes era un borracho, un sinvergüenza y agarró hoy la Biblia, ese lo va a casar. Entonces le ofrecen otro matrimonio, que no es el de la Iglesia, que no es el que Cristo mandó. Y oigan, y si yo enseño esto, y si yo le digo a la gente que esto es un pecado de apostasía que cometen los protestantes, ¿es falta de tolerancia? ¿Es falta de amor? ¿O lo estoy haciendo bien? Versículo 6. Si esto enseñan a los hermanos, Despedimos pues a la gente de Santa Bárbara, que les vaya muy bien, que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarnos. Felicidades. Y con ellos terminamos, con esta cita terminamos porque nosotros también nos vamos. A ver, escuche esto. Escuche esto. Terminamos con esta cita. Si yo enseño esto, a los hermanos, otra vez, escuche. Si yo enseño esto, que existe el pecado de apostasía, con gente con doctrinas de demonios, por hipócritas que engañan a la gente, falta de tolerancia, falta de amor, ¿o qué es? Si enseñas esto, repítalo. si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Por eso, digan lo que quieran los protestantes, insúltenme todo lo que quieran, también los católicos que no estén de acuerdo, pero yo creo lo que dice la Biblia. Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Ayúdanos a ser buenos ministros tuyos, a no cometer el pecado de apostasía. Te pedimos por aquellos que se han apartado de la fe, cayendo en manos de mentirosos, de doctrinas de demonios, para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.